Buenas noches. El día de hoy, en las instalaciones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, les vamos a explicar sobre el tema de déficit y deuda de una manera rápida y sencilla. Acompáñenos. La deuda es una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad económica. El déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. En finanzas se entiende por déficit cuando los gastos superan los ingresos. La diferencia entre déficit y deuda es que la primera es una variable de flujo y la segunda una variable de stock, es decir, el déficit público representa la diferencia entre ingresos y gastos en un año en concreto, mientras la deuda es la variable a la que se suma o se resta el déficit. Los tipos de déficit son: déficit fiscal se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. Déficit público hace referencia al conjunto de todas las administraciones públicas de un país. El déficit presupuestario hace referencia al superávit fiscal previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del año siguiente. El déficit primario es el déficit fiscal sin tener en cuenta los costos de financiación previos. Deudas son deuda interna y externa. Los préstamos públicos que flotan dentro del país se denominan deuda interna. Los préstamos públicos de otros países se denominan deuda externa. Deuda productiva, cuando el gobierno pide prestado para gastos de desarrollo. Deuda improductiva, cuando el gobierno toma prestado para usos no relacionados con el desarrollo, como finanzas. Obligatoria y voluntaria. Cuando el gobierno pide prestado a personas mediante el uso de métodos coercitivos, los préstamos así obtenidos se denominan deuda pública obligatoria. El ejemplo más común de este tipo de deuda son los impuestos. La deuda pública corresponde a las obligaciones financieras, dígase de bonos o préstamos contraídos por el gobierno frente a los particulares u otros países, a través de las cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original, en ciertas fechas determinadas. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público materializado normalmente mediante emisiones de títulos de valores o bonos. El déficit público es lo mismo, pero a nivel nacional. Hablamos de déficit público cuando el Estado gasta más de lo que ingresa en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. En estos casos, el Estado es incapaz de recaudar el suficiente dinero para afrontar los gastos en que incurre, generando deudas. En el 2020, el déficit público en Colombia alcanzó el 6.98% del Producto Interno Bruto, un porcentaje que le sitúa en el puesto 139 de 192 países del ranking de déficit respecto al Producto Interno Bruto ordenado de menor a mayor. Colombia ha empeorado su situación en el ranking respecto a 2019, cuando ocupaba el puesto 132 con un déficit del 3.48% del Producto Interno Bruto. En términos absolutos, Colombia registró un déficit de 16.552 millones de euros en 2020, superior al registrado en 2019, de 10.048 millones de euros. El Producto Interno Bruto en Colombia en el 2020 fue de 265.675 millones de euros, creció 28.392 millones de euros respecto a 2019. Gracias por su atención. Nuestro grupo está conformado por Natalia Ospina, Natalia Castellanos, Valentina Carvajal, Oscar Peñaranda y quien les habla, Julián Vergara. Feliz noche.